¿Qué pasa, hermanos? Hago este vídeo para reflexionar un poco de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Un poco especialmente cómo estamos viviendo desde el Estado español. Creo que hay como mucha desinformación y mucha propaganda por ambos bandos y que está siendo como complicado cómo hacerse una opinión sin convertirse en un cínico o sin ponerse del lado del opresor, sea del lado más otanista o del lado más de Rusia y de la OSCE, que es la Alianza Militar de Rusia. Creo que es muy importante en este contexto que cada uno tome su tiempo en hacerse una opinión propia y escuchar a ambos bandos. Esta es una de las primeras guerras desde la guerra de Vietnam que ha sido tan televisada. Después de que muchísimos periodistas fueran a Vietnam, estas imágenes llegaron a Estados Unidos y contribuyeron al desarrollo del movimiento antimilitarista, antiguerra del Vietnam. Gracias a las imágenes de las atrocidades que se estaban cometiendo por parte del ejército estadounidense en Vietnam, impactaron en los corazones, en el espíritu de la población estadounidense, y eso contribuyó a la derrota desde dentro de todo el movimiento antiguerra que hubo en Vietnam. No pasó lo mismo en Irak, en la guerra de Irak y en Afganistán, al menos en España, pero sobre todo en Estados Unidos, porque en esas guerras los periodistas estaban extremadamente controlados, y si eras periodista y te encontraba un soldado de la OTAN o de Estados Unidos, te podían meter en la cárcel por cualquier motivo o bajo cualquier excusa. ¿Qué pasa? Ahora estamos en 2022 y lo que está pasando es que Rusia está invadiendo un país en el que ya de entrada me sorprende que no hayan cortado el internet, pero que es que además esta guerra informativa de la que aprendimos los occidentales y de la que aprendió Estados Unidos de lo que sucedió en Vietnam, ahora la está aplicando en contra de Rusia. Es decir, creo que nunca había habido una guerra tan televisada, con tantas imágenes y con tanto contenido, como la que está viendo ahora en Ucrania. Creo que las últimas veces que ha habido tanto contenido fue en Siria o durante las revueltas árabes, antes de que se censurara el internet en este tipo de situaciones. Recordemos que ahora, a la mínima que hay una revuelta, normalmente el líder autocrático cierra el internet, como pasó en Bielorrusia, como pasó en Túnez, en Burkina Faso con el golpe de Estado. Cuando caemos en la histeria de rebotar y redifundir estos mensajes que nos están llegando de la invasión de Rusia en Ucrania, contribuimos a esta guerra psicológica y a esta guerra comunicativa que Estados Unidos está ejerciendo en contra de Rusia. Si a esto le sumamos que nunca en la historia como ahora se habían difundido de una forma tan libre y pavorosa las fake news, con esto es muy fácil que cualquiera de nosotros nos convirtamos en un soldado hiperventilado de una guerra comunicativa ni tan siquiera hemos elegido. Creo que es importante calmarse y tener una mirada más larga. No hay que dejarse llevar por la corriente de propaganda, y evidentemente la propaganda que nos va a llegar a nosotros va a ser la de nuestro bando, y creo que es un buen momento para las lecturas internacionalistas de la Primera Guerra Mundial, cuando se debatía si se tenía que ir o no a la guerra. Yo creo que es importante hacer esas lecturas de la Primera Guerra Mundial, pero para reflexionarlas, no para aplicarlas a rajatabla. Cada uno verá en su posición si le conviene más adoptar una postura o un mensaje en función del momento táctico o de la estrategia a largo plazo. Lo único que se nos pide como ciudadanos de Occidente es que participemos de esta guerra en lo que se refiere a la información, al voluntariado y todo esto. Hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que es ayudar a un refugiado, sea ucraniano, sirio, de Afganistán, ayudar a un refugiado cualquiera, que esto es una cosa, a convertirse en un soldado de la guerra de información. Creo que son cosas bastante distintas y creo que hay que matizar un poco cómo evitar que la propaganda nos afecte tanto, porque una guerra apela directamente al miedo y esto es pura psicología. Es decir, probablemente lo que quieran es que tengamos miedo de esto para ponernos en contra de alguien y ser los soldados de la información o los soldados de la guerra comunicativa en contra de Putin, y así intentar hacer llegar este mensaje a los rusos, que los propios rusos se pongan en contra de Putin y entonces debilitarle más para hacer todavía más fuerte a nuestro imperio occidental. Lo que veo más interesante es que no nos preocupemos tanto de lo que está pasando en Rusia o de la posición que tenemos que tener en Rusia, sino que nos ocupemos de lo que va a pasar aquí en nuestros países de origen, cómo van a subir los precios de la energía, el gas, el petróleo, la gasolina se va a poner por las nubes, cómo van a subir el precio de los alimentos y cómo va a ser imposible pagarse una casa o pagarse la comida o cualquier cosa. Entonces, en este tipo de situación, ver qué es lo que podemos hacer nosotros y qué tenemos que pedirle a nuestros gobernantes. Pelo fuego desde la bahía de Cádiz, con mucho amor.